Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 3 de Marcos. El Evangelio según la mirada de Marcos, según Marcos y según interpretaba Pedro. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. El título del mensaje es Retirada a tiempo. Retirada a tiempo. Diga conmigo, retirada a tiempo. Retirada a tiempo. Claro, ustedes van a decir, ¿qué significa eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a leer en el capítulo 3 de Marcos. Ya a esta altura tienen que saber dónde está Marcos, ¿no? Del 7 al 12. Del verso 7 al verso 12. Dice: Pero Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y mucha gente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, y una gran multitud de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo todas las cosas que hacía, acudió a él. Y por causa del gentío dijo a sus discípulos que le estuviera lista una barquilla para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarlo, cuantos tenían plagas, es decir, plagas eran azotes, aquellas cosas que eran tenidas como castigo de Dios, caían sobre él, es decir, por tocarlo se abalanzaban sobre él y quizás de alguna forma también lo aplastaban, ¿sí? Por eso lo oprimían. Y cuando los espíritus inmundos lo veían, caían ante él y gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía mucho para que no lo hicieran manifiesto. ¿Amén? Amén. Ustedes observan, si ustedes han seguido atentamente el Evangelio de Juan conmigo, se van a dar cuenta que hubo 5 conflictos hasta aquí que registra Marcos. 5 conflictos con las autoridades religiosas. Esos 5 conflictos ya estaban instalados entre Jesús y las autoridades religiosas. Ahora, esos 5 conflictos habían engendrado y se estaba gestando un complot contra él. Si ustedes ven el verso 6, que fue el último verso que leímos el domingo pasado, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Dice: de inmediato salieron los fariseos y tramaron con los herodianos un complot contra él para que lo mataran. Eso ya estaba gestándose, ya estaba en el ambiente espiritual, ya se estaba gestando un complot contra Jesús. Los 5 conflictos que había tenido Jesús antes habían llevado hasta este lugar, hasta esta situación. Se estaba gestando, estaba en el ambiente espiritual gestándose un complot contra Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús en aquel momento? Se retiró, dice, pero Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar. Salió de la ciudad, salió de la sinagoga y se fue hacia el mar. Quiero mostrarles de aquí, quiero mostrarles un principio. ¿Qué hizo Jesús ante el conflicto? Se retiró. ¿Se quedó en el conflicto? No, se retiró. Escuchen. ¿Por qué se retiró? Porque fue prudente al alejarse de la fuente del conflicto. Él sabía que si se quedaba allí, estos conflictos iban a acelerar, o la gente iba a tratar los líderes religiosos iban a tratar de acelerar el curso de la historia para matarlo lo antes posible. Entonces Jesús vio conveniente en ese momento retirarse del conflicto, de la fuente del conflicto. El conflicto, queridos hermanos, se gesta en un corazón endurecido, herido o amargado. Si ustedes ven el contexto de lo anterior, verán que los corazones endurecidos fueron lo que entristecieron a Jesús. El corazón endurecido de los líderes religiosos fue lo que entristeció a Jesús. Esos corazones endurecidos contra Jesús y contra la sanidad y las cosas que Jesús estaba haciendo era lo que estaba gestando este complot. Los corazones endurecidos son los que engendran y dentro suyo están gestando un conflicto. El próximo conflicto que tengamos
viene de un corazón endurecido. Sea que se endureció nuestro corazón o se endureció el corazón de aquel que trae el conflicto. Siempre los conflictos parten de un corazón endurecido. Amén. De un corazón endurecido o herido o amargado. Cuando un corazón está herido, hay un conflicto gestándose en ese corazón. Cuando un corazón está amargado, hay un conflicto que se está gestando en ese corazón. Siempre tengamos en cuenta esto. Si Jesús hubiese sido el causante adrede de este conflicto, probablemente Jesús hubiese pedido perdón. Pero no era el causante él, sino lo que él hacía. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? La voluntad de Dios. El conflicto vino por corazones endurecidos contra la voluntad de Dios. Así que cuando estás haciendo la voluntad de Dios, un corazón se endurece, se amarga o se hiere y tenés conflictos, mantenete haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Miren, quiero mostrarles algunos principios que nos van a ayudar. Lo mejor es alejarse de los conflictivos si no se soluciona el problema del conflicto. Aléjate de las personas conflictivas. Hay personas que parecen un imán a los conflictos. O sea, hay un conflicto entre dos perros y va y se mete a ver a cuál de los dos perros defiende. Hay personas que llaman al conflicto. Donde caminan hay conflicto. ¿Pero por qué? Porque la persona es conflictiva. Hay un conflicto dentro suyo sin resolver. Si nosotros estamos frente a personas conflictivas o rodeados de personas conflictivas, si no se puede solucionar el conflicto, mejor aléjense. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se retiró. El conflicto se armó allí como un fueguito, ¿vieron? Con un fueguito que se estaba aumentando, el fueguito se estaba encendiendo y dijo: yo de las llamas del conflicto me borro. Como buen argentino, ¿no? ¿Ven ustedes? En ocasiones, alejarse sin resolver el conflicto es cobardía. En ocasiones, alejarse sin resolver el conflicto es cobardía. En ocasiones, no alejarse del conflicto es necedad. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Cuál es la fuente del conflicto? Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y el conflicto se levanta, lo mejor es no discutir y alejarse del conflicto. ¿Para qué tratar de defender algo que se defiende solo? Dios se defiende solo, no se preocupe. ¿Para qué defendernos nosotros? ¿De qué? ¿Cómo hacemos para defendernos si el conflicto ya está instalado? ¿Amén? ¿Amén? Háganlo fácil. Ahora, en muchas oportunidades, cuando el conflicto dentro de nuestro hogar, de nuestra familia, de donde estemos, en nuestro trabajo, lo que sea, está en nuestra mano solucionar ese conflicto, deshacer ese conflicto, y no lo hacemos y nos vamos, es porque somos cobardes. De eso les puedo dar cátedra. De lo que es huir de los conflictos y en lugar de solucionarlos, irme. Eso es cobardía. Después realmente uno se da cuenta lo cobarde que ha sido por no enfrentar los conflictos y resolverlos. ¿Cómo se resuelve un conflicto cuando yo he sido el culpable? Reconociéndolo y pidiendo perdón y volviendo a empezar. Amén. Amén. Ahora escuchen, Juan 7:30 y 8:20, no lo busquen, yo se lo leo. Dice que querían prenderle, pero no había llegado la hora. Es decir, el conflicto ya estaba gestándose, ya estaba en el lugar, pero no le podían prender porque no era la hora. Jesús dijo: todavía no es mi tiempo, todavía no es la hora, así que me voy. Y a veces huir no es cobardía, es prudencia. Hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para arreglar el conflicto, pero hay un tiempo hay un tiempo prudencial para no entrar en el conflicto y más vale solucionarlo después. Pero los seres humanos somos así, buscando el conflicto siempre. Inclusive a veces nos metemos hasta en el conflicto ajeno
Dice el libro de Proverbios, les compartí a mis hijos el otro día, el libro de Proverbios, que quien se mete en un conflicto ajeno es como quien agarra al perro de las orejas. Seguro que vas a salir mordido, vas a salir mal parado. Trate de agarrar un perro enfurecido de las orejas y a ver cómo sale. Así es como que se quiere meter en un conflicto ajeno. Siempre va a salir el malherido. Llega el momento en que el conflicto hay que resolverlo. No podemos evitar la persecución. ¿Por qué queremos evitar la persecución si la persecución no la vamos a evitar? Jesús no podía evitar la persecución. Ya estaba en el aire, ya se sentía en el ambiente espiritual, ya se había formado. Recuerden ustedes que ante un conflicto en donde se forma primero es en el ambiente espiritual. En el ambiente espiritual ya se había establecido el conflicto. La persecución ya estaba. Escuchen, la persecución contra los cristianos ya está establecida. Porque el mundo no entiende al cristiano. El mundo, el sistema no entiende al cristiano. Por eso tenemos conflictos. Por eso es conflicto entre un principado y un reino. No entre dos reinos. Quiero corregir esto, no entre dos reinos, porque Satanás no es rey, Satanás es príncipe. Entonces es un principado contra el reino de Dios. Entonces el principado de Satanás tiene conflictos contra el reino de Dios, y el reino de Dios tiene conflictos contra el principado de Satanás. Eso va a estar siempre. Por más que trates de evitar, por más que tratemos de evitar la persecución está establecida. Porque el espíritu del anticristo ya está establecido, ya está instalado en la tierra. Vean ustedes lo que dice, por favor, 2 de Timoteo 3, capítulo 10 al 13. Anoten esto y grábenselo en la frente, en la mano, escríbalo con un fibrón en la frente si quiere. Pero tienen que recordarlo. Segunda de Timoteo 3, 10 al 13. Dice: pero tú has seguido, y esto le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía. Escuchen. En Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. ¿De cuántos? De todos. De todos los sufrimientos y las persecuciones el Señor, de todos los padecimientos el Señor lo libró. Escuchen. Dice: sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús, el Mesías, tendrán una vida de color rosa. Todo será color de rosas. O de color rosa. Bueno, a algunos no va a quedar mal, pero bueno. Sabiendo, dice, escuche. Todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías, padecerán, ¿qué? Persecución. ¿Qué es vivir piadosamente? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así estaba viviendo Pablo. Si Pablo estaba viviendo en la voluntad de Dios, entonces ¿por qué recibía persecución? Precisamente porque este sistema mundanal, animal, diabólico, estaba en persecución, o estaba persiguiendo a los cristianos en ese momento. Y cuánto más aquel que era la cabeza del mundo gentil, Pablo. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañan, sí, pero creen que se sale con la suya, pero están siendo engañados. Y vuelven a engañar, creen que sale con la suya y siguen siendo engañados. Sin embargo, el cristiano siempre va a estar perseguido. Siempre, de una forma o de otra va a estar perseguido. En algún punto va a estar perseguido. Entonces, ¿por qué nos asombra esto?
Si al Señor persiguieron, ¿cómo a nosotros nos van a perseguir? ¿Ah? Vean ustedes por favor lo que dice Filipenses capítulo 1, 27 al 30. Filipenses 1, 27 al 30. Dice, si alguien necesita ayuda, por favor, ¿alguien puede observar quién puede necesitar ayuda? Solamente, dice Pablo, que os comportéis de una manera digna del Evangelio del Mesías, para que ya sea que vaya y os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. 1.27 estamos. En nada intimidados. ¿Qué significa esto? En nada atemorizados. ¿Por qué el cristiano se atemoriza ante las persecuciones? Si dice en nada intimidados por los que se oponen, lo cual es para ellos evidente señal de perdición. ¿Para quién es evidente señal de perdición? Para los que se oponen, no para nosotros, sino los que se oponen al Evangelio. Es evidente señal de perdición, de que están perdidos. Mas para vosotros señal de salvación, más para vosotros de salvación. Y eso de parte de Dios. Porque a vosotros os ha sido concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Escuchen, nos ha sido concedida la persecución. Se nos concedió la persecución. ¿Sabe qué es conceder? Es que alguien te la dio. La persecución te ha sido dada. No solo la salvación te fue dado, no solo que creas, sino también la persecución. Aleluya, diga conmigo aleluya. Bueno, la persecución es tuya. Tómala, agárrala porque va. Es tuya. Y el problema tuyo porque sos cristiano. Cuántas cosas nos faltan aprender, queridos hermanos. Dice, teniendo vosotros el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. ¿Cuál era el conflicto que Pablo estaba pasando en ese momento? Estaba preso. Así que el conflicto que antes ellos escuchaban, ahora lo ven en Pablo. Y él está preso y le está escribiendo regocijaos. Otra vez les digo regocijaos, y él está preso. A los que está afuera le está diciendo regocíjense, alégrense, él está preso. ¿Cuándo podremos entender, queridos hermanos, la magnitud de lo que tiene ser cristiano? Y estamos en un país libre. ¿Libre de qué? Si el mismo Satanás que está en el mundo está en Argentina. O sea, la persecución está, solo que somos libres, por decirlo así, de prohibiciones. Por ahora, gracias a Dios. Y sigamos orando para que podamos vivir quieta y reposadamente. Bien. Entonces, ¿por qué Dios a veces tiene que levantar persecución? Tiene que ser notoria la persecución. Porque en las persecuciones es cuando los cristianos, cuando hay una mayor cantidad de cristianos. ¿Por qué Satanás en algunos lugares, como en estos, no levanta una persecución masiva así? Porque no le ha dado resultado. Cuanto más matan a los cristianos, parece que más hubiese. Por eso en Medio Oriente siguen matando cristianos, así que no se termina nunca. No se van a terminar. Porque mientras ellos están matando, hay cientos de cristianos que están yendo. Que arriesgan su vida, queridos hermanos. Y nosotros no arriesgamos nada. Nada. Nosotros no nos arriesgamos. Donde alguien levanta un poquito de persecución, ya andamos en los rincones llorando. Ya quiero dejar todo. Aleluya. ¿Y Jesús qué dice? Y se retiró del conflicto. Dijo, no vale, vamos a... Muchachos,
vámonos para el lado del mar, tomar aire fresco del lado del mar, vamos a dejar a estos muchachos que se están enojando mucho ya, vámonos. Más furioso todavía. ¿Ven? Miren qué lindo, ¿eh? Qué enseñanza que el Señor nos da. Retírate del conflicto. Si vos lo armaste al conflicto, y bueno, pedí perdón y saná ese corazón, saná esa herida. Pero si vos no lo armaste, retírate del conflicto. Yo también tengo que aprenderlo eso. A ver qué dice el verso 7 y el 8. Y presten atención a esto. Dice, la última parte del verso 7, dice, y mucha gente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, y me llamó la atención de Idumea, dice, pero es en el único evangelio donde Idumea es nombrado, aquí en el Marcos 3:8. ¿Saben de cuántos kilómetros venían esta gente? De más de 200 kilómetros venían para estar con Jesús, para escuchar lo que Jesús hacía. Idumea estaba a más de 200 kilómetros, y de más allá del Jordán, es decir, del otro lado del Jordán, se cruzaban el Jordán, el río Jordán, para estar con Jesús. Y una gran multitud de los alrededores de Tiro y de Sidón, es decir, extranjeros, oyendo todas las cosas que hacía, acudió a él. ¿Saben qué nos está faltando? Dice, y mucha gente, y una gran multitud, dice, oyendo las cosas que hacía, acudía a él. Oyendo, presten atención a esta palabra, oyendo. ¿Qué significa eso? Testimonio. 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 La iglesia debe orar y clamar al Señor para que en este lugar comiencen a pasar cosas poderosas, cosas grandes y maravillosas. Yo me pregunto si en la vida de los cristianos Dios no está haciendo cosas poderosas, a ver. En ustedes está haciendo cosas poderosas, porque en mí las hace, no sé en ustedes. ¿Saben qué sucedía con esta gente? Esta gente no tenía ni internet, ni radio, ni televisión. Esto era un boca a boca, se enteraban boca a boca. ¿Qué significa eso? Testimonio. La gente misma que era sanada, que era liberada, que veía los hechos de Jesús, ellos mismos daban testimonio y los demás que escuchaban venían porque algo estaba pasando, algo querían ver, algo querían de Jesús. Entonces, acá cuando la gente venía, sí Jesús aprovechaba para enseñarles, pero también los sanaba, también los liberaba, también los asistía en todas las cosas que necesitaban. ¿Qué es lo que nos falta, queridos hermanos, en esta mañana? ¿Qué es lo que nos está faltando? Testimonio. ¿Estamos testificando a la gente de lo que Dios está haciendo? ¿Tenemos cosas en nuestra vida que Dios está haciendo y que podemos dar testimonio a los demás que nos escuchen, para que esos demás digan, yo también quiero eso? Debe haber un clamor en este tiempo en nosotros de que cosas poderosas comiencen a suceder, para que nosotros podamos decirle a la gente, esto está pasando en Manantiales de Piedad. Aleluya. Ahora, ¿cómo hacemos para testificar si nosotros no experimentamos el poder de Dios? Yo pregunto en esta mañana, ¿están experimentando el poder de Dios en sus vidas? Nosotros a cada paso estamos viendo los milagros que Dios está haciendo. Lo podemos ver nosotros en familia, lo podemos ver, lo podemos percibir. Podemos decirle a la gente, esto es lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios hace. Ya el hecho de que yo esté parado acá atrás es un milagro. Nadie daba 2 pesos por mí, sin embargo estoy acá. Queridos hermanos, lo que Dios está haciendo en sus vidas es el testimonio que le falta a la gente. ¿Por qué la gente no viene acá? Porque la gente no está escuchando testimonio. ¿Por qué acudían a donde estaba Jesús? Porque la gente escuchaba lo que Jesús había hecho en otros. Y esos otros testificaban a los demás. Y enseguida el testimonio corrió por todas las ciudades y afuera y hasta 200 kilómetros, hasta 250 kilómetros, porque también estamos llegando a Pinamar. Amén. Eso es testimonio. Eso es testimonio. Por el testimonio de una persona vino otra persona desde muy lejos. Pero eso es lo que nos está faltando. ¿Por qué somos los que somos? Porque nos está faltando testimonio.
No estamos dando testimonio, cada uno de nosotros estamos mirando nuestros propios problemas, pero no estamos testificándole a la gente de lo que Dios está haciendo. Tus problemas son de Dios, ya no son tuyos, son de Dios. Entregáselos a Él y se te acabarán los problemas. O sea, no es que no vas a tener los problemas, sino que se te acabarán los problemas. Descansarás, eso quiero decirles. Descansarás en esos problemas. Dáselos a Dios y descansarás en esos problemas. Y mostrarle a la gente cuál es tu descanso. ¿A dónde estás descansando? ¿Dónde estás descansando? En el poder de Dios. Si Dios está haciendo, escuchen, si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces ayer, hoy y por los siglos, Dios es el mismo y sigue haciendo las mismas cosas. Entonces nos falta un clamor a nosotros en nuestra intimidad. Señor, quiero verte haciendo cosas maravillosas. Quiero verte haciendo cosas maravillosas. Quiero verte. Si las hiciste en el pasado, sé que las vas a hacer hoy. Amén. Amén. Eso nos está faltando. ¿Por qué venía gente de todos lados? ¿Qué si no tenían teléfono? No había celular. Hoy no tenemos celular y nos volvemos locos. En ese tiempo no tenían celular. No había internet. No había chat, no había WhatsApp. Y sin embargo la gente se enteraba. ¿Cómo se enteraba? ¿Por los chusmas? Por los que daban testimonio. ¿Amén? Amén. En esta ciudad un chisme corre rapidísimo. Ahora el Evangelio no se escucha. Si el Evangelio corriera como corre el chisme, nosotros ya tenemos que haber derribado las paredes 5 veces por lo menos, porque la gente no entraría. Pero ¿cómo? Escuchen, comiencen a guardar ese miembro que no tiene huesos, pero que se afila con el uso, que es la lengua, para usarla para lanzar palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de sanidad a la gente, para darles a la gente una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Porque eso es lo que Dios va a respaldar. Cuando nosotros vamos a hablar, tenemos que ver qué es lo que va a respaldar Dios. Si nosotros aprendemos eso, Dios nos va a respaldar. Si Dios nos honra porque le honramos con nuestros bienes, Dios nos va a honrar cuando nosotros hablamos de Él constantemente. Que te traten de fanático, que te traten de lo que quieran. Pero cuando vos hablas de Dios, la gente te tiene que escuchar. Porque esa gente también necesita del mismo Dios del que vos hablas. ¿Amén? ¿Eso es testimonio? Bueno, dale un aplauso fuerte a Jesús esta mañana. Dale. Sí, señor. Dios sigue haciendo. Dios sigue haciendo. Lo que pasa es que no tenemos testimonio. O no decimos las cosas que Dios está haciendo. Vivimos quejándonos. Reconozcamos esto, hermanos. Vivimos quejándonos. Yo me pregunto, en la vida de cada uno de nosotros, ¿cuánta gente quiere acercarse a nosotros para escucharnos? ¿Cuánta gente quiere escucharnos? O nuestras quejas hacen que la gente ya no nos quiera escuchar. Si vivimos quejándonos, la gente no quiere escucharnos. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que viva quejándose. Un cristiano que está en medio de persecución, en medio de problemas, pero confía en Dios y tiene una sonrisa para aquellos que la necesitan, tiene una palabra de fe, una palabra de esperanza, eso despierta admiración en la gente. Porque dice, ¿cómo puede ser que en medio del conflicto que está viviendo, del problema que está viviendo, puede tener una sonrisa, puede tener una palabra de fe? Me está dando palabras de fe y yo parece que estuviera mejor que él. Vean ustedes, Pablo está en la cárcel y le está diciendo regocíjense, le está dando palabras de aliento a aquel que está en la cárcel, que es el que era merecedor de toda lástima. Sin embargo, él le está dando palabras de fe a los que estaban de afuera. Dice, si yo recibí persecuciones, y yo he recibido persecuciones, Jesús fue perseguido, ustedes van a ser perseguidos. Ténganlo seguro que así va a ser. ¿Amén? Amén. Bien. Vean ustedes conmigo una secuencia, diría yo. El poder de Dios está con nosotros, ¿o no?
¿Han descubierto, queridos hermanos, el poder de Dios? ¿Se han puesto de rodillas? A ver, esta mañana quiero ser un poco teológico. A ver, ¿se han puesto de rodillas realmente a clamar al Señor hasta que el poder de Dios fluya en sus vidas? ¿Se han puesto de rodillas hasta sentir que son llenos del poder de Dios y que salen de las rodillas poderosos? No. Esta ciudad no ha conocido el poder de Dios. Esta ciudad no conoció el poder de Dios todavía. No ha conocido el poder de Dios. Entonces, hermanos, yo los invito, vamos a ponernos a clamar a Dios de rodillas delante de Dios, día y noche, y tantas veces como podamos, hasta que el poder de Dios se manifieste en medio de nosotros. Pero se manifieste el poder de Dios, la presencia de Dios. Ustedes saben que cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, inunda un lugar, se producen sanidades, se producen milagros, se producen cosas poderosas, queridos hermanos, porque es la presencia de Dios la que trae sanidad. La presencia de Dios en mi vida trajo sanidad en mi vida, sanidad en mis emociones, sanidad en mis sentimientos, sanidad en mi voluntad. Mi voluntad cayó delante de Dios cuando la presencia de Dios se manifestó. Entonces ya, Señor, acá estoy, yo no puedo hacer mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces cuando mi voluntad quiere levantarse, está la presencia de Dios, no, mejor me quedo quietito. ¿Amén? Amén. Escuche, Jesús comenzó predicando salvación y sanó y liberó a un endemoniado. Eso lo ven en el capítulo 1, 26. Vean ustedes progresivamente. La noticia corrió, 1.28. Sanó a una multitud, 1.33. Y así fue aumentando hasta este momento en que vienen de todos los lugares del país, hasta 200 kilómetros más allá. ¿Y qué es lo que nos falta que no está sucediendo en este tiempo? ¿Qué es lo que nos falta? Testimonio. Testimonio. Invitar. Señor está haciendo esto, el Señor te va a sanar, el Señor te va a sanar. No le diga a la gente, el Señor te libera de los problemas, no, porque cuando sea cristiano más problemas va a tener, seguro. ¿Sí? Ya está visto. La persecución se levanta contra un cristiano. Entonces, cuando alguien te dice que es cristiano, pero no está siendo perseguido, ¿qué clase de cristiano es? ¿Qué clase de cristiano es alguien que no está siendo perseguido? Alguien que no está teniendo problemas. El que está teniendo problemas es porque ha pasado de muerte a vida. Y el mundo está muerto, pero el cristiano tiene vida. Entonces es perseguido por los muertos. Entonces, los muertos vivos son los que nos atacan. Esta es la resurrección de los muertos vivos. Los discípulos, vean ustedes, los discípulos debían preparar más espacio. Eran los discípulos los que debían preparar más espacio. Ustedes observen que cuando la gente comenzó a amontonarse, Jesús les dijo, preparen una barquilla, un bote, porque no se sabe si lo usó o no lo usó, no lo dice el Evangelio de Marcos, pero la barquilla fue preparada, porque donde la gente comenzaba a oprimirlo, a apretarlo, y muchos caían encima de él, claro, todos por tocarlo, imagínense que hacían escalera de uno del otro, para ir a tocarlo, ¿sí? Porque muchos eran liberados de las plagas, así que el espacio se hacía cada vez más reducido y lo oprimían. Entonces Jesús dice, ténganme lista una barquilla, en todo caso me subo a la barquilla y el que quiera seguirme que se ahogue, qué sé yo, o que nade. Pero por lo menos podía salir de ese momento de opresión. Fíjense usted la cantidad de gente que iba y se amontonaba donde estaba Jesús. ¿Por qué no nos está pasando eso? ¿Por qué no hay gente apretada escuchando al Señor? Porque algo nos está faltando. Algo nos está fallando. ¿Qué es lo que nos está fallando? Es el evangelismo. Nos está fallando el testimonio. No estamos testificando de lo que Dios está haciendo. Pregunto, ¿no hizo nada Dios en tu vida? Lo que Dios hizo, háblalo. Lo que Dios hizo, tenelo claro. Aclará tus ideas. Pensá en lo que Dios hizo en tu vida y eso, háblalo.
Porque eso de alguna manera va a ayudar a alguien en necesidad. Eso es evangelismo. No todos van a evangelizar con grandes y elocuentes palabras. Algunos simplemente contando lo que Dios ha hecho, eso va a ser suficiente para que alguien te acompañe y quiera venir. Entonces ahora tiene que iniciarse una búsqueda. Nos enseñaban ayer que Pedro estaba remendando las redes. ¿Por qué Pedro remendaba las redes? Porque los peces se le escapaban por los agujeros. Entonces, ¿qué sucede? A veces tenemos que plantearnos, ¿cómo están mis redes? Mis redes no están agujereadas, no habrá un nudo suelto en mis redes, por eso no atrapo peces, por eso gente no viene. A ver, ¿por qué la gente no viene? Porque tenemos las redes rotas. Y el Evangelio es una red donde atrapa a muchos peces. El Evangelio es una red y nosotros somos los pescadores. Vamos a remendar las redes, aleluya. Vamos a empezar a remendar las redes. ¿Para que no se nos escapen los peces? Esos peces que se escapan son personas que si no las atrapamos, en el buen sentido de la palabra, no las atrapamos, se nos van al infierno. Todos los días, o por lo menos día por medio, le digo, Señor, que no se nos vaya uno más al infierno, que no se nos muera uno más sin poder testificarle. ¿Cuántos vecinos tuyos conocen que sos cristiano? O que sos cristiano. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno. Amén. Aleluya. Verso 10. Caían sobre él, es decir, que lo aplastaban. Era tanta la gente que lo aplastaban. Verso 11. La presencia del Señor incomodaba a los demonios. La presencia de Jesús incomodaba a los demonios. Yo pregunto en esta mañana y yo, Señor, digo, ¿qué pasaría si entra un endemoniado a nuestra congregación? Algunos salen por la ventana y dicen, no, yo con un demonio no quiero saber nada. Yo tengo miedo a los demonios. Más que demonio inmundo, salí de ahí, andate en el nombre de Jesús. Iglesia, debemos prepararnos, porque si llega a venir un endemoniado, debemos estar listos para reprender ese demonio y que el demonio se vaya. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué? Donde la presencia de Dios está, seguro que los demonios se van a incomodar, seguro, seguro. Ahora, ¿qué pasa si un endemoniado entra? ¿Por qué Dios no está permitiendo que endemoniados entren aquí? ¿Por qué no está permitiendo? ¿Será que algún cristiano saldrá por la ventana y me romperá el vidrio? ¿Será que quedará algún cristiano dentro de la iglesia si un endemoniado entra? ¿O queda el pastor y la pastora solamente para reprenderlo? Debemos prepararnos. A ver, pregunto en esta mañana, ¿cuántos corazones preparados? ¿Ustedes saben lo que sufre un endemoniado? Torturas. Son torturados. Un endemoniado es una persona que está constantemente controlada por un demonio y que la persona piensa o la persona por momentos tiene conciencia y no puede actuar porque hay un demonio que actúa en él. Entonces nosotros debemos llenarnos de tanta compasión que si hay un endemoniado hay que reprendérselo para que la persona quede libre de esa opresión, quede libre. Y Jesús, donde Él se presentaba, los endemoniados estaban incómodos, los prendía fuego. Pero hizo una cosa Jesús no los dejó hablar a los demonios. Yo veo por televisión o por radio a aquellos que están reprendiendo demonios y le pregunta quién sos, y le pregunta de dónde venís, y le pregunta cómo es tu nombre. Y Jesús dijo, cállense. Y salgan de ahí, cállate y salí de ahí. Todo lo que le dijo, y el demonio tenía que salir, no los dejaba manifestarse. ¿Por qué no dejaba a los demonios manifestarse? ¿Por qué no dejaba Jesús a los demonios? Los mismos demonios, los demonios mentirosos decían la verdad. Tú eres el Hijo de Dios. Debe ser la única vez que un demonio dice la verdad. Sí, los demonios te estaban diciendo la verdad. Tú eres el Hijo de Dios. Aleluyita. El Señor les hacía decir la verdad. La presencia del Señor les hacía decir la verdad, pero no los dejaba hablar. Le decían,
silencio, callate y salí de ahí. ¿Por qué no dejaba hablar a los demonios? Bueno, vean el verso 22. Vean el verso 22. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebul, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Saben por qué? Porque si Jesús dejaba que los demonios siguieran hablando, para los fariseos era como una publicidad de Jesús. Los demonios le estaban haciendo publicidad a Jesús. Entonces les dice: cállense, no digan más nada. Ustedes no están autorizados para hablar. Los demonios no están autorizados para hablar. ¿Por qué? Porque encima de la persecución que ya se había levantado, del complot que se estaba gestando, todo esto lo que iba a hacer era confundir a la gente. Porque si las autoridades, escuchen, si las autoridades espirituales de ese momento decían que Jesús estaba poseído por Beelzebul, o por el señor del estiércol, como se llamaba, o el señor de las moscas, como le dicen algunos, si estaba poseído por Satanás, y por Satanás echaba fuera a los demonios, imagínense lo que era la publicidad en ese momento, envenenando la mente de la gente. Porque entonces la gente creía que Jesús era el Hijo de Dios, que Dios estaba con él por las cosas que hacía. Pero si los líderes religiosos estaban haciendo esa publicidad y comenzaban a levantar esa publicidad de que estaba poseído por Satanás, la gente se volvía en contra de Jesús. Porque ese era el veneno que querían meter en la mente de la gente. Entonces los líderes religiosos lo que estaban haciendo era tratar de envenenar la mente de la gente para que la gente misma, la gente que iba detrás de Jesús, se pusiese en contra de Jesús. ¿Amén? Entonces los líderes religiosos muchas veces envenenan el corazón y la mente de la gente. Entonces hay que aprender a escuchar. ¿Amén? Amén. Testimonio, queridos hermanos. Nos está faltando testimonio. Póngase de pie, por favor.